En las últimas horas quedaron en libertad las 41 personas detenidas el viernes del pasado durante enfrentamientos registrados entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana en el este de Caracas. Tras la audiencia de presentación ante un juez de control en el Palacio de Justicia, a la fotoreportera italiana Francesca Commissari y a un ciudadano portugués detenido en el mismo operativo les será otorgada la libertad plena tras no encontrar pruebas en su contra. A esta hora establecemos contacto directo con una de las protagonistas de la noticia, con Francesca Commissari, esta reportera gráfica italiana que ha sido ya liberada. Francesca, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Y bueno, lo estábamos diciendo, era detenida este fin de semana, liberada porque no hay pruebas en su contra. Preguntarle entonces por qué la detuvieron en primer lugar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención prestada a mi caso. Bueno, yo te puedo contar simple y llanamente lo que me pasó el día 28 de febrero. Yo me encontraba alrededor de las 4:30 de la tarde en Plaza Altamira con un colega reportero y bueno, nosotros fuimos un poco para ver cómo era la situación y para poder tomar las imágenes. Lo que sí puedo decir que aquel día vi, a diferencia de otras jornadas, como una situación mucho más encrespada que en otros momentos. Había muchísimos manifestantes, muchísimos que iban con su pancarta. He visto que bueno, las barricadas de los mismos estudiantes eran como mucho más presentes que en otras situaciones. Ya pude, un poco avanzando hacia la posición donde estaba la Guardia Nacional, pude ver que había el número de operativos era muy grande y bueno, yo estuve como un poco arretrado, un poco más atrás de lo que era la primera fila, porque como yo no iba ni con chaleco de balas, no iba con una máscara antigas, no me sentía muy segura de acercarme demasiado al punto caliente. Entonces bueno, estuve como un par de horas tomando fotos, viendo un poco cómo era la dinámica entre los manifestantes y la Guardia Nacional y cuando me sentí un poco más segura de entender probablemente cómo era la situación, decidí en la última carga policial de quedarme parada para sacar fotos. Y claro, en ese momento me di cuenta que no era una carga policial de un lanzamiento solo de lacrimógenos, sino que habían salido los operativos de la Guardia Nacional en moto. A ese punto me di cuenta que tenía que empezar a correr, pero al mismo tiempo también me di cuenta que estaba ya como demasiado cerca a los operativos. Me miré un poco alrededor, me di cuenta que estaba sola y vi otras personas escondidas en una gasolinera y bueno, el instinto me llevó a esconderme también porque bueno, yo sentí mucho miedo y mucha preocupación por mi integridad física. En ese momento seguí haciendo fotos, vi cómo pasaban los motorizados, la gente gritando, bueno, yo sinceramente estaba muy asustado también, sí, porque a la luz de todo lo que había visto y lo que había asistido en las últimas semanas, la preocupación por mi vida era muy grande. A ese punto pasaron todos los operativos en moto y yo pensé que era el momento de repente de levantarme e irme. Y en ese instante fue cuando llegaron los operativos de a pie. Eran 4 o 5, empezaron a señalarnos desde el escondite con una luz y empezaron a decir: mi comandante, aquí hay 4. Bueno, yo en ese momento realmente sentí muchísimo miedo porque me parecía de estar metido en una situación que estaba completamente, bueno, extraña a mi situación diaria, vamos. Y se acercaron, dispararon un perdigonazo al suelo al lado de nosotros. Yo me tapé el oído porque en ese momento por el fuerte estruendo del disparo no oía más nada. Y ahí fue que cuando dos operativos, dos funcionarios, vamos, de la Guardia Nacional, me sacaron de donde estaba, me llevaron de peso hasta una moto, me subieron a la moto y ahí fue cuando se acercaron 3 o 4. Yo sinceramente lo único que puedo decir que eran varones por la voz y que eran Guardia Nacional por la divisa. Francesca, no, dime. ¿Cómo termina una persona detenida, según lo que usted nos está narrando, solamente por tomar fotos? ¿Y qué ocurrió con su equipo fotográfico? Mira, yo lo que puedo atestiguar es que en ese momento, cuando salieron a arremeter contra los manifestantes, creo que no preguntaron nada a nadie. El que se encontraba frente a ellos fue detenido. Porque a mí no me preguntaron nada, a la gente que estaba a mi lado no le preguntaron nada.
muchos de los que estaban detenidos me confirmaron que nadie preguntó nada. Y yo personalmente lo que te puedo decir es que a mí no me preguntaron nada, me montaron una moto y empezaron a forcejearme, que era lo que te estaba comentando, con mi bolso, dame el bolso, y yo el primero segundo reaccioné agarrándolo y luego, bueno, también la misma preocupación me hizo dejar el bolso, porque el bolso con mi cámara y con todas mis pertenencias, porque bueno, en ese momento creí que lo más importante era mi vida que... Claro. Que me pertenecía. Francesca, te estamos escuchando en este relato que has insistido varias veces en que ha habido un momento en que has temido por tu vida y por tu integridad física. Mientras estuviste detenida, ¿cómo fue el trato hacia ti? ¿Hubo malos tratos y se sabe de malos tratos algunos de los detenidos? Mira, en el momento que con la moto pasamos lo que es el cordón de la Guardia Nacional y después lo primero, yo te puedo decir minutos, o sea, han parecido eternos pero han sido minutos, en el que nos arrodillaron, que todos estábamos muy asustados, que yo vi la cara de algunos manifestantes con sangre, así inmediatamente llegó alguien de la Guardia Nacional, separó las mujeres de los hombres y en ese momento éramos 5 las mujeres, enseguida llegaron otras 5, al final éramos como 10 mujeres, de las cuales una era menor de edad. Y inmediatamente llegó un general de la Guardia Nacional diciendo que se estaba velando por nuestros derechos humanos, nos pusieron a disposición una paramédico voluntaria para ver cómo estábamos. Naturalmente, bueno, había una muchacha, por ejemplo, porque además, aparte yo que tengo 34 años, todas las demás eran alrededor de 20 años, muy jovencitas y muchas de las cuales no habían participado nunca a una manifestación y era la primera vez que se encontraban en una situación de detención. Ya ha habido un caso con los periodistas de la cadena CNN del retiro de sus credenciales para trabajar. ¿A usted le pasó lo mismo? Y quiero preguntarle si usted va a seguir haciendo la reportería gráfica durante estas manifestaciones. Mira, a mí me retiraron absolutamente todo tipo de identificación. Yo llegué enfrente a la Guardia Nacional, al otro lado de la barricada, con solo la tapa de mi cámara fotográfica. No tenía ninguna posibilidad, de acreditarme ni como persona, menos como periodista. Entonces, yo sigo siendo fotógrafa, esta es una situación muy particular, voy a seguir fotografiando. En este momento me sería muy complicado seguir trabajando con la manifestación de aquí, porque además me dejaron sin equipo y no aparece por ningún lado, porque no ha sido detenido, sino robado, porque esa es la palabra que hay que atribuirle a ese hecho. Y de momento yo quiero estar tranquila, quiero un poco distanciarme de lo que ha pasado, de toda la repercusión mediática también, porque me doy cuenta que sería como meterle un poco como más leña al fuego. Entonces quiero un poco distanciarme. Seguramente esto me da más seguridad en lo que hago y que seguiré haciendo con mucho amor y vocación. Pues Francesca Comisari, ella reportera gráfica italiana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.